Muchas gracias por estar aquí, por tener este interés en conocer más, ¿no? Conocer nuevas formas de entendernos, de entender qué vinimos a hacer, cuál es nuestro propósito, por qué estoy aquí, ¿no? ¿Quién soy yo? Todas esas preguntas que nos hacemos. Entonces, el diseño humano es una herramienta energética que yo encontré, me encontró a mí eh, hace 5 años por pura casualidad de la vida. Como que una amiga me estaba hablando de que, como que mandó en un grupo de amigas, como que, ay, apoyen a mi hermana que va a hacer un live. Y ya, más nada. Y yo, ¿por qué no? No tengo nada que hacer. Vamos a meternos acá y vamos a apoyar a mi amiga. Y el live era sobre el diseño humano. Y ella empieza a dar una charla muy similar a la que voy a dar ahora, lo cual es siempre una gran honra. Em, y escuché esta charla y cuando la escuché, tantas cosas resonaron en mí. O sea, me vi a través de la vida, ¿no? Pasando por circunstancias que vi reflejado en lo que significaba cada aspecto de mi diseño, viendo cómo me, me podía, yo tenía ya el conocimiento de que las cosas deberían de ser así, pero yo misma me había dejado convencer de que las cosas no eran así. Y fue como un momento de realización en donde dije, toda esta carga no es mía. Yo sabía que yo era así, y eso me abrió una puerta, un portal entero, en donde a partir de ese momento logré darme más permiso a mí de ser mí misma, mi versión más auténtica, desde una forma mecánica incluso, o sea, una forma en donde yo estoy caminando por esta vida y cada paso que estoy dando lo estoy reconociendo como esta es la forma correcta para mí, esta forma no es correcta para mí. Y eso te termina empoderando de una manera que muy poco de lo que he conocido en mi trayecto a este viaje hacia conocerme a mí misma, que ya lleva más de 15 años, eh, ha sido una herramienta que ha sido lo más eficiente que he conocido hasta ahora. Rápidamente me enamoré de este sistema y rápidamente me convertí en custodiana de esta tecnología. Eh, Decidí estudiar esto todos los días de mi vida, desde que entró lo he estudiado casi todos los días, porque es tan profundo, pero ya de por sí el estudio del diseño humano propio termina siendo un estudio de la vida completa, porque con cada paso, con cada día, con cada año, se va revelando más y más, se va volviendo más y más evidente, dándote más y más riendas para empoderarte a ser tu versión más auténtica, quien tú viniste a ser. Y a través de esa forma de ser, cultivas una vida con menos resistencia y más alineada a esos sueños y anhelos que tienes para ti. Es una sensación muy bonita poder reconocerte y poder observarte en todo momento, dándote cuenta que tu intuición siempre está correcta. Entonces, empezando con ese preámbulo, voy a empezar a compartir mi pantalla para hablar un poco más de lo que se le llama la ciencia de la diferenciación, que eso es lo que es en esencia el diseño humano. El diseño humano llegó a nosotros, a esta realidad, am, a fines de enero de 1987. Y esta tecnología, desde entonces se ha estado enseñando en Estados Unidos, en Europa y en Canadá. Ya se viene aplicando y ya se viene comprobando y corroborando. Imagínense que una persona recibió esta información y esa una persona ha logrado diseminarlo a tal punto que ya hoy día se ha convertido en una de las herramientas más recomendadas del 2023 a niveles corporativos, a niveles empresariales. El diseño humano está en la mira hoy por hoy porque se puede aplicar no solamente para conocernos personalmente, individualmente quiénes somos, pero también reconocer que cada persona es única, cada persona tiene un don, y si yo los reconozco y los honro y los uso acorde, todos somos como un gran reloj suizo que tiene 1 millón de piezas, o en nuestro caso, 8.000 millones de piezas. Y esas 8.000 millones de piezas, cada uno tiene un propósito. Si una tuerca intenta funcionar como un tornillo, las cosas pueden no funcionar muy bien para ese reloj. Entonces, la ciencia y la diferenciación lo que nos enseña es que cada uno es único y cada uno en su autenticidad provee exactamente lo que el colectivo necesita. Así que empecemos con lo que es la ciencia de la diferenciación. ¿Qué es esto? Es básicamente eh,
la tecnología más exacta que tenemos hoy en día para poder entendernos desde un punto mecánico. Porque vivimos en un mundo en donde estamos condicionados por las generaciones pasadas sobre que teníamos que vivir de cierta forma. Para poder sobrevivir, para poder sobresaltar, para poder tener éxito, tengo que hacer lo que el otro está haciendo para así llegar a aplicar y tener esos resultados. Como hemos podido entender ya a estas alturas del juego, los tiempos están cambiando. Y los tiempos están cambiando de una forma tangible y muy material. Estos tiempos están cambiando desde un punto cósmico, astrológico y también en la conciencia humana. Entonces, la conciencia humana y el mundo, hacia la dirección que se está dirigiendo, está necesitando que nosotros tengamos que desaprender lo que ya sabemos hasta ahora y aprender una nueva forma de vivir como tal. Entonces, nos encontramos en ese proceso de transición y cada vez las personas se van despertando a esta verdad de que nosotros no estamos aquí por accidente. Nosotros estamos aquí con un gran propósito. Nosotros somos no solamente un cuerpo, somos un alma. Somos un alma que encarnó en esta vida con un propósito muy específico, con un contrato en donde nosotros le dijimos al universo, a Dios, como quieran decirle, te prometo que en esta vida voy a aprender a hacer X, Y, Z. Y te prometo que lo voy a hacer a través de esta experiencia y esta experiencia. Y te prometo que a través de esa experiencia voy a adquirir toda esta información necesaria para la evolución de todos y llegar a un punto donde ya la evolución de la conciencia humana no permita una realidad donde exista el sufrimiento y el dolor. Porque estas cuestiones, estos cortocircuitos, suceden cuando la conciencia humana se encuentra en cierto rango de frecuencia. La frecuencia del dolor, la frecuencia de la vergüenza, la frecuencia de la culpa, la frecuencia de la guerra. Todo eso son frecuencias, pero nuestra propia mente humana y nuestro propio discernimiento de cómo procesar nuestro mundo emocional genera también frecuencia, porque nosotros somos seres electromagnéticos. Nuestro corazón emana frecuencias electromagnéticas, nuestro cerebro emana frecuencias electromagnéticas y las recibe. Entonces, entendiendo esto, entendiendo que nosotros como tal somos afectados y afectamos al todo, el diseño humano nos enseña que vinimos con este contrato y vinimos con una vida que vivir y que somos una pieza de un gran rompecabezas. Entonces es como el ejemplo de que una pieza de esquina esté insistiendo en ir a la mitad. Así estamos la mayoría de nosotros, porque en algún momento era necesario yo ver cómo el otro hacía las cosas y hacerlo como el otro para poder sobrevivir. Pero gracias a la tecnología, gracias hasta donde hemos llegado, ya eso no es necesario. Ya estamos pudiendo tener el espacio, el tiempo para dedicarnos a nosotros, para poder entender que nuestros dones únicos que tenemos, ese contrato álmico que tenemos de un camino que transcurrir y una forma específica de ser, ya lo estamos teniendo. Entonces, estamos pasando de ser una sociedad homogeneizada a una sociedad donde la individualidad de cada uno es honrado, apreciado y exponenciado. Entonces, esta es la gran promesa del diseño humano, que al aplicarlo podemos entender y reconocer nuestra propia autenticidad, al tener un concepto básico de qué es y cómo funciona y aplicarlo a las personas en mi vida, me da la compasión inmediata a entender a las personas en dónde se encuentran, saber cuáles son sus dones, saber qué pedirles y qué no. Y de esa forma, yo también estoy aún mejor gestionada porque no termino proyectando mis propias inseguridades en los demás, porque reconozco cuando ciertas predisposiciones están en los demás. Entonces, la individualidad de cada quien es básicamente el gran regalo del diseño humano. Una alegoría que siempre se utiliza es que si nuestro cuerpo es un vehículo, nuestra conciencia como tal, nuestra alma, es el pasajero. Perdón, nuestra conciencia, nuestra mente es el pasajero y nuestra alma es la que está de verdad conduciendo el carro. Yo siempre digo que el alma es el que está como en un Uber, sentado atrás. El alma es el que conduce y la mente está atrás viendo el panorama. Ay, qué lindo y qué bonito. ¿Por qué? Porque la mente es un espacio para medir, es un receptor de este mundo y está midiendo las experiencias. Entonces, pasó esto y después de que pasó esto, sucedió esto. Estoy midiendo que si X se mezcla con Y es igual a Z. Ok. ¿Cuál es el propósito de yo saber esa información? En realidad, no es para que tomes decisiones a través de ellas.
es para que tu experiencia quede como descargada en la mente cuántica que afecta al colectivo. Míralo así, como que estamos nosotros y después está la gran mente cuántica que nos conecta a todos. Tu información, tu experiencia única es lo más valioso que existe para esa gran mente cuántica, porque solamente tú, a través de tu experiencia de vida, podrás aportar la data que se mide a través de tu mente. Entonces, el diseño humano es como el manual de usuario, el manual que tiene el mecánico para saber cómo es que funciona el carro. Entonces, cuando estás pasando por tu experiencia de vida, tú eres el pasajero atrás y de repente algo sucede, otro carro pasa por al lado tuyo que está haciendo una cosa y eh, la mente dice, no, pero yo quiero ir por donde está eso. Sí, es como una guía, exactamente. No, pero es que yo quiero girar a la izquierda, como él gira a la izquierda. Y la mente se mete y se pasa y le quita el timón y gira a la izquierda. ¿Qué pasa? Tenemos el libre albedrío y podemos hacerlo. Pero si mi trayectoria original, mi contrato original era que yo tenía que girar a la derecha y no a la izquierda, pues yo voy a tener que pasar un tiempo determinado corrigiendo ese mal giro. Puede demorarse semanas, puede demorarse años en rectificarse, pero tarde o temprano te vas a volver a poner en tu camino. Por lo general, estos ciclos saturnianos, como se les dice en astrología, que son los ciclos donde cada tanto la vida te vuelve a alinear en tu destino, son cada 28 años. Entonces, uno puede tener el discernimiento y las herramientas para que no tengamos que esperar 28 años para poder tener que repetir unas lecciones que no aprendimos. Entonces, qué bonito si hubiese sido, ¿no? Que nuestros padres hubiesen recibido al momento que naciésemos. Mira, toma, este es el manual de usuario de tu bebé. Esta personita va a ser así, así y así. No le pongas este tipo de cosas, ponle este tipo de cosas, dale comer de esta manera. ¿Me entiendes? Es una forma muy detallada en cómo mecánicamente vinimos a funcionar. Entonces, ¿qué es como tal el diseño humano? Es una síntesis. Lo que una persona que recibió la información, lo que logró conseguir es sintetizar todas estas sabidurías antiguas a través de la ciencia moderna. Entonces tenemos la astrología, el I Ching, el sistema védico de chakras y el Kabbalah. Estas cuatro sabidurías antiguas tienen más de 4.000, 5.000 años en existencia, siendo practicado y estudiado arduamente por los seres humanos. Son ciencias muy, muy, muy antiguas que hay que tener algo en cuenta. La mentira no sobrevive el paso del tiempo. Tarde o temprano sale la verdad siempre a la luz, se dice siempre, ¿no? Entonces, cuando algo sobrevive 5.000 años, ese algo ha sobrevivido ya el paso del tiempo, porque por lo general una mentira no sobrevive más de 100 años, energéticamente. Entonces, tenemos estos cuatro sistemas que se unen en un solo sope, ¿no? Un solo seco de esta mezcolanza, se junta con la genética y con la física cuántica. Entonces, desde un punto de física cuántica, el diseño humano es la mecánica cuántica de tu cuerpo. Son las entrañas cuánticas. Cómo funciona tu campo electromagnético, que a su vez es lo que condiciona que tú te muevas, ¿no? Tomes decisiones, te sientas de tal manera, tengas estas ideas, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto como trabaja desde el campo cuántico, se calcula teniendo tu información exacta de nacimiento. No solamente tu fecha y lugar como la carta astral, pero también se necesita la hora exacta. Aunque para tu carta astral también se necesita la hora exacta, se puede trabajar con mucha más flexibilidad porque los factores cambian cada 2 horas, por ejemplo. Entonces, con el diseño humano sí necesitamos que sea un poco más exacto porque, uno, si estamos trabajando con tu hora exacta de nacimiento, tenemos el 100% seguro que la información eres tú. Si estamos trabajando con un promedio, podemos discernir los 3 aspectos más principales, que con tal de que tengas esos 3 aspectos principales, puedes de ahí eh, trabajar con tu diseño lo suficiente para que te puedas mover en él y después todo lo demás cae por consecuencia. Pero ¿por qué necesitamos la hora exacta de nacimiento? Porque ese fue el momento donde tomaste tu primer aliento. El aliento es la representación del espíritu en nuestro plano terrenal. Nosotros somos seres espirituales ante todo. Entonces, cuando tú cambias del portal interno de tu madre al portal externo de este mundo y tomas ese primer aliento, básicamente quedas como implantado con el sello del campo cuántico que se encontraba alrededor tuyo en ese momento. Ese campo cuántico cambia constantemente.
Entonces, por eso es que necesitamos la hora exacta. Eh, una vez que se tiene esa información, ya podemos meterlo en un sistema que nos saca los aspectos principales. ¿Cuáles son los aspectos principales? Tenemos el tipo de energía, la estrategia y la autoridad. ¿Qué es esto? Bueno, nuevamente todo esto tiene que ver con mecánica. Y el tipo de energía es la mecánica en sí del cuerpo. Y hay 5 tipos de energía que se rigen a través del aura que tenemos. Es como, nosotros conocemos el concepto del aura, ¿verdad? Entonces, el aura, desde un punto de vista mecánico, tiene 5 formas. En realidad son 4, pero uno de ellos es una mezcla de 2, entonces su aura sigue siendo de una forma, pero son 5 tipos de energía. Cada tipo de energía tiene una estrategia, y esa estrategia es la forma que se vino a utilizar ese tipo de energía. Es la forma que tú juegas con tu energía apropiadamente. Yo utilizo siempre el ejemplo de Mario Bros. Todos conocemos a Mario Bros, ¿verdad? Entonces, y también conocemos los Pokémon, ¿verdad? Entonces, eso, los tipos de energía es como tener 5 Pokémon en el mundo, ¿no? Y cada Pokémon tiene una forma de ser. Es como cuando Mario de repente se come una flor. Y cuando se come la flor, yo tengo que presionar ciertos botones para tirar esa flor. La estrategia es eso. Si yo soy un Pokémon de fuego, ¿cómo utilizo mi fuego apropiadamente? Y la autoridad es el mecanismo que tenemos para tomar decisiones. Este es mi aspecto favorito y la razón por la cual me apasiona tanto el diseño humano, porque creo que es el aspecto que me da más paz. Es el aspecto que yo puedo cerrar los ojos y preguntarme a mí misma, ¿queremos hacer esto? Esto es lo que tenemos que hacer. Y yo puedo tener 100% segura que lo que me dice esa voz va a ser lo correcto. Por más de que de pronto no sea lo que yo quiero o de pronto no sea inmediatamente lo más cómodo, puede que genere una discordia, pero si es lo correcto, o sea, si esta voz me lo está diciendo es lo correcto, eventualmente también va a tener su beneficio. Yo puedo confiar en que eso es lo correcto. Entonces, la autoridad es un mecanismo interno que todos tenemos acceso. Hay diferentes tipos de autoridades y qué bonito saber que tenemos esta forma de entendernos, ¿no? Entonces, volviendo a los Pokémones, que son los 5 tipos de energía y sus estrategias. Tenemos los generadores. Los generadores son el 70% de la población, tiene el aura de un generador. Pero en este caso estamos hablando de los generadores puros, que son alrededor del 35% de la población. La estrategia de un generador es responderle a la vida. ¿Qué significa eso? Que yo no estoy en una posición o no es la forma adecuada de yo utilizar mi energía. ¿A qué significa? ¿A qué me refiero con esto? Los generadores son las personas que son como los motores del campo cuántico, son los que generan prana, chi, lo que llamamos como esa fuerza vital que le da vida a las cosas, que le da energía a las personas, que le da energía a las plantas con las que interactuamos, ¿no? Esa fuerza vital se genera desde este centro cuadrado que se encuentra aquí abajo. Este lo conocemos como el segundo chakra de los 7 famosos chakras. Este chakra es el chakra sacral. Y el chakra sacral es esa gasolina, ese tanque de gasolina que todo generador tiene. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que el generador necesita utilizar esa gasolina. Ellos vinieron a a construir, a trabajar en este mundo. Pero lo bonito es que el generador viene con una programación de iluminarse, de apasionarse con algo en particular. Y la idea es que ese trabajo, ese constante hacer, sea con eso que tanto les ilumina, con eso que a ellos les fascina y les encanta y les apasiona, y a lo largo de sus vidas se convierten en maestros en su arte. Entonces, nuestro mundo está regido por sus generadores, son todos los albañiles, son los panaderos, son todas las personas que tienen una pasión y se dedican a una sola cosa y esa cosa es algún producto o algún servicio que les beneficia al colectivo. ¿Qué es lo que define un generador como tal? Que tenga este centro sacral definido y el centro de la garganta, que no lo tenga definido. El centro de la garganta es el centro de manifestación y desde un punto mecánico, cuando un centro está definido, emana energía y cuando un centro no está definido, la recibe como tal. La garganta del generador puro por lo general está desactivada
y no está conectada a ningún tipo de motor que de verdad haga que sus palabras y su forma de manifestar esté incorporada. Ahora, ¿por qué viene esta sugerencia? Porque tenemos otro tipo de energía que son los generadores manifestantes. Y los generadores manifestantes son generadores 2.0, que luego vamos a hablar de ellos un poquito. Los generadores vienen a vivir una vida en donde todo lo que hagan, al final del día, se sienten satisfechos y vinieron a perseguir esa sensación de satisfacción. Un generador puede contar con que si una experiencia, un trabajo, una relación, yo al final del día me siento satisfecha, estoy haciendo lo correcto, estoy en el lugar adecuado, estoy haciendo lo que debo hacer, alineado con ese plan divino que tiene Dios para mí. Cuando están desalineados de esa forma natural de ser, lo que se cultiva es mucha frustración, mucha frustración. Entonces, son como señales. Cada tipo de energía, cada Pokémon tiene una señal, una sensación que les indica si están alineados con su camino y cuando están desalineados. En el caso de los generadores, su alineación es la satisfacción y su desalineación es la frustración. Cuando un generador está muy satisfecho, terminan dándole mucha energía a todas las personas que le rodean. Y es algo muy bonito. La estrategia, nuevamente, es responder. ¿Qué significa esto? Que tú no puedes pretender que un generador tome la iniciativa de las cosas. Si ellos toman la iniciativa de las cosas, caen en el desalineamiento, se desalinean y caen en la frustración. Generan circunstancias y inician las cosas sin que nadie les diga, ¿quieres hacer esto? Sin recibir un estímulo externo que diga, ¿esto te interesa? Entonces genera ese cortocircuito. Ahora, este estímulo externo no tiene que ser una persona en particular específicamente diciéndolo. Puede ser una canción en la radio, puede ser un reel en TikTok, simplemente es un estímulo externo a la mente propia y que genere la reacción del sacro que diga, ¿quieres hacer esto? Y el sacro dice sí. Porque el sacro, que es el centro de energía, dice sí, sí tengo energía para esto. No, no tengo energía para esto. Entonces, es bonito tenerlo en cuenta porque así sabemos cuando tenemos a generadores en nuestras vidas, y por lo general la mayoría de las personas son generadores. Es como entendernos a la gran mayoría, cómo funcionamos, y ponernos a tomar decisiones en nuestras vidas que nos alineen con hacer las cosas que tanto nos apasionan. ¿Tienes alguna consulta sobre los generadores hasta ahora? Ok, perfecto. Entonces, seguimos con los generadores manifestantes. Los generadores manifestantes son una pequeña variación de los generadores en donde son mucho más activos, son seres mucho más dinámicos y eléctricos, porque los generadores manifestantes son una mutación entre los generadores y los manifestantes, que son otro tipo de energía con el que vamos a hablar ahora más adelante. El generador manifestante sí tiene esa garganta activa y sí la tiene activa y conectada a un centro motor. Como podemos ver acá, vamos a hablar un poco antes de seguir con los tipos de energía, como para tener un poco más de contexto. Tenemos aquí 9 figuras. Esto aquí se llama el gráfico. El gráfico de tus entrañas cuánticas, por ejemplo. Tenemos estas flechas acá, tenemos estos puntitos, tenemos estos cables que conectan las diferentes formas. Las formas se llaman centros energéticos, que son los chakras. El ser humano moderno tiene 9 chakras activadas, no 7. El sistema de 7 chakras es el sistema que se viene utilizando desde hace más de 5.000 años, pero en el año 1781 hubo una mutación cósmica en donde el ser humano tuvo una activación de ADN, en donde se nos dio la capacidad de entender nuestro mundo interior emocional y entender que como individuos tenemos valor. Y eso lo que propulsionó fue la, la gran revolución en conciencia que nos ha llevado al mundo moderno, porque el ser humano empezó a revolucionar empezó ahí en esa época empezó la Revolución Industrial, empezó la Revolución Francesa, la Revolución Americana, la independización de todos los países latinoamericanos del Imperio Español, y portugués, e inglés, y francés. El francés algunos no tanto, pero bueno. eh, entonces, en este momento, ¿qué fue lo que pasó? El ser humano dijo, no más, no voy a seguir pagándole plata a una persona imaginaria que nunca he conocido. Voy a independizar mi tierra, voy a ser independiente, voy a yo proliferar. Antes de ese momento, las personas tenían más como una conciencia de colmena. Teníamos un rey y teníamos el resto de la gente, ¿no? Todos los generadores y el manifestante acá arriba. Entonces, estos 9 centros lo que indican son, arriba tenemos el centro de la inspiración, el centro corona, lo que llamamos el chakra de la corona. Esa es la inspiración que recibimos de la mente cuántica.
El segundo es el ajna, el tercer ojo, que es la mente. Ahí es donde vive nuestra mente racional. Aquí es donde salen todas nuestras ideas. Después tenemos el centro de la garganta, que es el centro de manifestación. El centro de manifestación, que a través de nuestra palabra, a través de nuestra habla, es que generamos lo que creamos en este mundo. Después tenemos este triángulo acá abajo, que es el centro de la dirección, de la identidad. Y aquí en este centro es donde vive nuestra alma. Por eso siempre decimos, ¿dónde vivo? Aquí, ¿no? Siempre decimos aquí, decimos que el corazón está acá, pero en realidad el corazón está acá a la izquierda. Pero siempre nos apuntamos acá intuitivamente. Eso no es por coincidencia. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió en 1781? El chakra del corazón se dividió en dos y el chakra del plexo solar se dividió en dos, pasándonos de 7 a 9 centros. Entonces, tenemos el chakra del corazón dividido en la dirección, la identidad, ¿verdad?, del alma, y después tenemos el centro del ego. El centro del ego es el centro de los deseos. Pero lo bonito de la forma que estamos diseñados es que los deseos que yo percibo de este centro siempre van a ser para el bien colectivo. Nunca van a ser netamente egoístas. Por más de que sean mis deseos y lo que yo prometo que voy a hacer, en realidad termina siendo y creando cosas que son para beneficio para todo el mundo. Luego tenemos, como mencioné, el plexo, que también se dividió en dos. Terminamos teniendo conciencia externa de lo que es peligroso y cómo nos afecta, y conciencia interna de nuestro mundo emocional y cómo nos afecta. Entonces, tenemos el plexo emocional, que es este triángulo de la derecha, y el centro del vaso. Sí, el vaso. Sí, justamente. Ese es el centro de instinto y es el centro de supervivencia, a través del cual se comunica con nosotros a través de los miedos. Los miedos que nos mantienen vivos. Esa vocecita sale de este centro. Y para dar un poquito más de información divertida, todos los animales, porque sí, los animales, las plantas, las cosas inánimes tienen diseño humano, eh, o tienen por lo menos un gráfico cuántico, por no llamarle diseño humano. Todos los animales se rigen con una autoridad del vaso. Todos se rigen a través de esta conciencia. Ellos no tienen este centro lógico que nosotros tenemos. Su mente se rige acá. Así que eso es algo muy interesante que quería compartir en este momento. Luego tenemos el sacro, que es el segundo chakra, que es el centro de la fuerza vital, ¿no? El de nuestra matriz. Es que sale un nuevo mundo, sale una nueva persona, sale un nuevo universo. Entonces, mecánicamente tiene lo mismo. Es un centro que está aquí para darle energía a todo lo que le rodea, pero solamente funciona en sí y no. No conoce los grises. Entonces, ¿quieres hacer esto? ¿Tienes energía para esto? Sí. Y va trabajando. ¿Quieres hacer esto? No, y se apaga. Y no hay nada que pueda mover un generador cuando el sacro dice que no. Si la mente convence a ese generador a hacer algo que no quiere hacer, esa persona se va a agotar rápidamente. Entonces, el último centro que tenemos aquí es el centro raíz. Y es el centro de la presión. Es el centro de las suprarrenales. Es el centro de la adrenalina. Es el centro que nos indica cuándo las cosas se tienen que hacer. Entonces, todos estos centros pueden estar o definidos o indefinidos, abiertos o cerrados. Un centro cerrado emana esta frecuencia consistentemente, muy propia, y un centro abierto recibe toda la data del mundo exterior y se termina condicionando, absorbiéndola como propia y amplificándola. Por ejemplo, si una persona como este gráfico que tenemos acá tiene el plexo, que es el centro de las emociones, tiene el plexo abierto, significa que las emociones del mundo que le rodea los va a tomar como propio. Son los verdaderos émpatas, que de verdad perciben las emociones de todo el mundo. Y lo interesante es que como se amplifica, si la persona que tengo al lado se siente triste, pero se siente como un 3, yo me voy a sentir triste como un 5 o como un 6. Entonces, es lo bonito y lo importante de saber la sabiduría de si los centros están abiertos o no, es saber qué es mío y qué no es mío. Si esta persona, por ejemplo, tiene la mente abierta, las ideas abiertas y la inspiración abierta, significa que no tiene un pensamiento auténticamente original. Absolutamente toda inspiración y absolutamente toda idea que tiene va a venir del mundo exterior. Entonces, viene a pasar por un proceso de entenderse qué es lo que de verdad yo quiero hacer y qué no. Entonces, el generador manifestante, regresando a ese gráfico en particular, en comparación al generador que vino a ser apasionado por un solo arte y convertirse en un maestro, el generador manifestante viene con un contrato de alma en esta vida a ser multidireccional, a cambiar de dirección a cada momento, a tener muchas pasiones, a ser un malabarista, un pulpo en la vida y tener diferentes cosas, diferentes proyectos, diferentes trabajos, 5 hijos, ¿me entiendes? Como que de hacerlo todo a la vez, porque es el tipo de energía que tiene más energía. Y a raíz de honrar esa forma multidireccional de ser,
terminan talando nuevos caminos para que otras personas puedan seguirlas más adelante. Nuevamente, como el generador manifestante es generador ante todo, hay que buscar la satisfacción y la frustración como señales de entendimiento si estamos alineados o no estamos alineados. ¿Alguna pregunta de los generadores manifestantes? Quiere decir abierto. Quiere decir que el centro, cada uno de estos centros, como puedes ver, está o blanco o está definido. Si está con coloreado, perdón, significa que está definido. Significa que si lo vemos como la diferencia a un radio que emana una frecuencia a un receptor, un router, que lo que hace es recibir una frecuencia y exponenciarla. Como que mecánicamente son inversos. Es como si fuese una llave y el candado. Entonces, hay personas que caminan con millones, mil millones de estas configuraciones. Cada uno tiene una configuración diferente de estos centros, entre si son o candado o llave. Entonces, cuando lo importante de saber cuáles son tus centros abiertos y cuáles son tus centros definidos es porque los centros abiertos son exactamente lo que tú no eres. ¿Por qué? Porque al estar abierto, al ser un receptor, la información pertinente a ese centro termina siendo termina viniendo de un factor externo, no es propio tuyo, como que no es parte de tu carro en sí. Es información que está viniendo de otros carros, pero no es parte de tu carro como tal. Entonces, ¿eso a qué nos ayuda? Nos ayuda a discernir cuando en ciertas circunstancias qué es mío y qué no. Y así tú puedes soltar cosas que no son tuyas y estar en un camino más eficiente, sabiendo qué es lo que tú quieres, hacia dónde te diriges, sin carga adicional de cosas que no son tuyas. Por ejemplo, en el caso de lo que hablábamos del centro emocional abierto, tú recibes todas las emociones de las personas que te rodean y al término del día, tú que por ejemplo, mi querida compañera Piscis, al final del día hay tanta emoción, tanta, y uno necesita como, pero en realidad, si te pones a analizarte, que es por lo general que no hacemos, porque simplemente asumimos que son cosas nuestras o los terminamos asociando con cosas que sí son nuestras, pero en realidad se amplifica, como que me siento triste porque alguien me jaló el pelo, pero me siento muy triste porque alguien me jaló el pelo cuando me vengo a dar cuenta, ¿por qué me siento tan triste en realidad? Porque estaba con mi mamá y mi mamá sí estaba bien triste. Como que la jalada del pelo en realidad no me molesta tanto. Cuando ya yo pude discernir que la emoción en realidad no es mía, me doy cuenta, espérate, eso que me estaba molestando en realidad no me está molestando tanto, no es tan grave. Ah, ¿entiendes? Entonces nos permite entender qué es nuestro y qué no. ¿Sí se entiende? Genial. Seguimos con el siguiente tipo de energía, que es el otro que está mezclado con el generador manifestante. Y en este caso, mi querida, este es el tuyo. ¿Qué sí? Sí, sí, sí. Vamos a pausar aquí un segundito. ¿Listo? Dame un segundito. ¡Ay, qué lindo ese bebé! ¡Ay, qué lindo ese bebé! Ay, listo, pues. Ay, Milka me había escrito. Qué pena. Ok, perdón, cariño, si me estás viendo en estos momentos. Ok, vamos a seguir con
Listo. ¿Ves la pantalla? Ok. Muy bien. Entonces, regresando con los tipos de energía, tenemos aquí ahora a los manifestantes. Habíamos hablado que los generadores son el 70% de la población. 35 generadores puros y el otro 20 en generadores manifestantes. 30 generadores manifestantes. Y los manifestantes son como el 9% de la población, para ser específicos. O sea, son minoría en este mundo. Ya de por sí. ¿Por qué? Porque los manifestantes llegaron a ser los líderes innatos de este mundo. ¿Cómo lo logran? ¿O cómo es que cumplen con ese propósito? El manifestante vino con una aura cerrada, en donde todo lo que le pertenece hacer es muy propio. Entonces, básicamente son las personas que vinieron aquí a hacer lo que se les dé la gana. ¿Por qué? Porque ellos reciben como olas de inspiración que les dice, quiero hacer esto, ¿no? Y en ese proceso, ese algo que quieren hacer, lo terminan haciendo y terminan creando un sistema donde los demás pueden vivir, es decir, donde pueden vivir los generadores. Crean sistemas, ¿no? Como por ejemplo, quiero crear un restaurante. Entonces ese restaurante genera trabajo para todos los demás generadores. ¿Por qué? Porque el manifestante no vino aquí a hacer, trabajar, trabajar, trabajar. El manifestante vino a crear estos sistemas para generar un impacto. Entonces ellos son como que los que prenden la chispa de los generadores y lo bonito es que lo hacen a través de seguir sus impulsos, porque eso es lo que son impulsos lo que les vienen. Y la forma que esos impulsos funcionan adecuadamente, le hace cuál es la estrategia de un manifestante, es que tienen que informar, tienen que avisar qué es lo que vienen a hacer. Tienen que decirlo en voz alta, algo que para ellos no es muy fácil hacer, porque los manifestantes son criados de cierta forma donde se les niega escuchar esos impulsos, entonces crecen teniendo la tendencia a buscarle permiso a todo el mundo antes de moverse. ¿Está bien hacer esto? ¿Debería hacer esto? ¿Cuál es el proceso del manifestante llegar a su ser? Entender su mecánica y darse el permiso de hacer lo que se le dé la gana. Porque haciendo eso, haciendo como que tengo el impulso, tengo las ganas de hacer tal cosa, y lo dice en voz alta, aplica su estrategia, lo que termina sucediendo es que el universo dice, ok, utilizaste tu Pokémon apropiadamente, ahora el efecto, lo que recibes, es exactamente lo que quieres. Entonces es muy bonito porque los manifestantes, yo siempre utilizo el ejemplo como de un carrito sanguchero, ¿no? Eh, yo tengo una amiga que tiene su pareja manifestante y ella dice, ahí ha entrado Milka. Hola, hola, hola. Vamos aquí, conectando. Y mira la que se me dio por agarrar el teléfono. Porque cuando yo entro en el taller, yo pago el teléfono. Ya me había dicho que capaz no iba a poder venir, entonces me desconecté. Lo siento mucho, sé que vas a ver la grabación. Te amo mucho, gracias por la paciencia. Hola, Milka. ¿Me escuchas? ¿Tú me escuchas? Déjame ir. Pauso un segundo. Bien, estamos aquí de vuelta. Vamos a hacer un poquito antes nuevamente con los generadores manifestantes, porque había una pregunta que quiero incorporar aquí, que era de las 4 flechas. ¿Qué son las 4 flechas? Las 4 flechas son unos indicadores que cambian constantemente. Por eso es que necesitamos la hora exacta, porque cuando no tenemos la hora exacta, esto es lo primero que descartamos. Esto es lo primero que no sabemos si es o no es, porque cambian constantemente, cambia cada minuto. Pero son indicadores de tu digestión, esta es la que arriba, se leen de izquierda a derecha, arriba hacia abajo. Entonces, izquierda arriba es la de digestión, pero no solamente es digestión de lo que comes, sino literal la información que digieres. No solamente comida, sino literal lo que tu cerebro está percibiendo. Esto aquí es tu entorno, si vienes a ser observadora en tu entorno o si vienes a ser observada en tu entorno. Esta viene siendo con el tipo de conciencia que tienes, si tienes una conciencia estratégica, analítica, lógica, o, al contrario, si tienes una conciencia más ambigua y más creativa.
Entonces, saber este detalle, ¿para qué sirve? Para tú saber y tú honrar eso, ¿no? Por ejemplo, la mía también es así. Tú me das como que data específica. Yo trabajo, con, por ejemplo, con programadores. Programadores que crean inteligencia artificial. Que lo único que ven, ellos ven es unos y ceros y punticos y manitos. Ese nivel de detalle, yo no lo tengo. Simplemente yo veo toda esa cosa y lo primero que hace mi cerebro es, ¿cómo puedo resumir esto? ¿Cómo puedo yo llegar a un resumen de lo que estoy viendo? Por eso es que me viene tan bien ser custodiana del diseño humano, porque es muy complejo, es una información muy detallada y lo primero que mi cerebro hace es simplificarlo. Entonces, es como que, oh, genial, yo sé que yo soy así, voy a utilizar eso al máximo. No me voy a enfrascar y no me voy a frustrar en crear cosas desde un punto más específico y analítico, porque así no funciona. Es como pedirle a un pez que corra, no tiene ni piernas. Entonces yo me quedo en mi carril, esto es lo que yo puedo darte, y como esto es lo que yo puedo darte, si tú me lo permites, en realidad, va a ser ultra valioso como quiera, ¿no? Y la otra es la flechita de abajo, que es cómo manifiestas la perspectiva que tienes en esta vida. Nosotros ahora que ya la espiritualidad y todo esto se ha convertido como moda, estamos hablando mucho de lo que es manifestar, ¿no? Las manifestaciones, ¿qué son las manifestaciones? Vamos a manifestar, ¿no? Los rituales de manifestación y todo eso. Y estoy segura que hemos escuchado diferentes formas de manifestar. El diseño humano nos enseña que mecánicamente hay dos formas de manifestar. Y no tienes que hacer absolutamente nada, salvo honrar tu forma de manifestar. Si es a la izquierda, es específica. Y si es a la derecha, es ambigua, es no específica. Entonces, por ejemplo, yo duré mucho tiempo escuchando personas que me decían, vamos a hacer un vision board, vamos a manifestar haciendo un vision board. Eso funciona si tú tienes la manifestación específica. Eso funciona si esta flechita de aquí está hacia la izquierda. Eso no funciona si esa flechita está a la derecha. Entonces, bueno, yo creo que ya sucedió suficiente. Este es mi gráfico. Estas son mis entrañas cuánticas. Entonces, yo tengo esa flechita a la derecha. ¿Qué significa eso? Que si yo quiero manifestar algo en mi vida, yo no puedo ser específica. Yo no puedo hacer una lista, que es lo otro que te piden. Haz una lista de la casa que quieras. Cada vez que yo hacía una lista se quedaba en veremos. Se quedaba en el aire y se quedaba en pajaritos en el cielo. Cuando yo vi esto, yo vi mi diseño y entendí lo que eso significaba, yo vi todas las veces que me frustraba haciendo listas y vision boards. Y lo que terminaba manifestándose siempre eran cosas que yo decía, por ejemplo, quería un perrito. Y yo simplemente decía, mira, yo no sé qué perro va a ser. Yo lo único que quiero es un perrito que sea cómodo para mi estilo de vida. Ni siquiera fui específica con qué aspectos tenían que ser compatibles con mi estilo de vida. Simplemente yo dije, cuando me llegue, que me llegue, cuando me tenga que llegar, y el perro perfecto para mí, que sea fácil de yo poder, moverme con él. Y a mí me cayó un literal ángel del cielo. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque cuando tú tienes la manifestación no específica, entre más ambiguo tú eres, la forma que funciona esta dinámica es que esa ambigüedad lo que estás permitiendo es que el universo sea Dios, la suprema conciencia creadora de esta realidad, ¿no? Sea quien complete ese rompecabezas. Es una interacción de confianza, de diálogo de tú a tú. Es yo decir, ¿sabes qué? Tú sabes más que yo. Y tú sabes exactamente lo que yo quiero, lo que más me gusta. Entonces, como yo tengo esta mecánica, yo lo que permito con ser ambigua y no ser específica es confiar. Es decir, ¿sabes qué? Tú sabes mejor. Yo quisiera un trabajo que me haga sentir reconocida y valorada como pieza en una empresa. ¿Qué hago? Yo no sé, tú encárgate de eso. Y me llegan los trabajos más ideales para mí. Mi perrito o sea, yo todavía, después de 7 años con él casi, lo veo, lo vuelo y yo digo, es que parece de mentira. Eres de mentira, eres perfecto en todo sentido. Incluso hasta mi expareja. Cuando yo estaba manifestando pareja, yo me cansé de hacer las listas y que no venía. Y un día yo como que ya solté y dije, ¿sabes qué? Yo nada más quiero a alguien que me entienda y que me haga reír. Y ¿sabes qué? Me lo traes a la puerta de mi casa porque no lo quiero buscar. Y así fue. Me lo trajeron a mi casa. Ya de ahí que no haya funcionado a largo plazo, porque nuestro contrato en realidad estaba cerrado, son otros 500. Pero fue la forma que logré atraerlo lo más rápido posible. Entonces, reconozco la forma que funciona eso. Y entonces es bonito discernir, si yo soy específica, haga la lista con todos los detalles. Es como generando
teniendo ya la visión específica de cómo se ve eso que tú quieres, y la ingeniería es como reversa. ¿Quieres una casa? ¿De qué color? ¿Cuántos cuartos? ¿De qué color es el piso? ¿Me entiendes? Todos los detalles, y así tal cual ¡fuch! Se te integra en tu realidad. Una de mis mejores amigas tiene esa flechita a la izquierda, y a mí me fascina ver cómo ella crea su realidad, porque lo reconozco como tal, y ella dice, bueno, mira, yo voy a tener esta casa con este, y a los 2 meses la tiene, tal cual, o a los 6 meses, pero tal cual. El marido lo manifestó así. La casa donde vivían primero la manifestó así. Las casas que están a punto de comprar. Yo dije, "Ah, estás a punto de comprar tu casa en tal sitio, tal como venimos a hablar". Entonces, es muy bonito tú entender cómo es tu mecánica, porque de verdad te empodera a crear desde un punto donde tú tienes las riendas, en todo sentido. Entonces, ¿alguna consulta sobre las flechitas adicionales? Estamos bien. Ok, vamos a regresar a los Pokémones. Hablamos ya del generador y del generador manifestante. Vamos a hablar ahora de los manifestantes, que aquí tenemos una manifestante presente. Los manifestantes son minoría, son el 10% de la población, 9 para ser exactos, y son los líderes innatos de este mundo. Son los que, las únicas personas, y esto yo cada vez que lo digo con mucha alegría, porque yo sé lo rico que debe ser escuchar que te digan esto. Los manifestantes son las únicas personas en este mundo que vinieron a hacer lo que les dé la gana. Son personas que no tienen como ese motor fijo que tienen los generadores para hacer, 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 hacer. Ojo, una cosa muy particular, ¿qué es lo que separa a los diferentes tipos de energía? El centro sacral. El centro sacral, que es el motor de la vida, los generadores y generadores manifestantes lo tienen definido. Ellos son el 70% de la población, por eso son la mayoría, y todos esos motorcitos son los que hacen que este mundo siga. El otro 30% de la población no tiene ese sacro definido. Entonces, es como que el factor clave entre los tipos de energía, si se tiene el sacro definido o no. Entonces, los manifestantes, los proyectores y los reflectores, que son los otros tres tipos, son tipos de energía que no tienen este motor definido. Por ende, vienen a trabajar de una forma diferente. Vienen a funcionar de una forma diferente a los generadores. Entonces, en este mundo de generadores, donde asumimos y condicionamos a todo el mundo a pensar que todo el mundo debe trabajar, 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 ser emprendedor, tener esto, en realidad no. Los primeros que no son los manifestantes. Los manifestantes vienen con olas de inspiración, como que de repente me dan las ganas de tener un carrito sanduchero. ¿Y qué es lo que sucede cuando ellos siguen esas ganas de hacer algo? Terminan creando sistemas donde el resto de las personas se pueden beneficiar. Por ejemplo, este mundo que nosotros tenemos hoy en día fue creado por los manifestantes. Ojo, manifestantes fuera de alineación, que lo que hacían era tener las cosas a su manera, y si no está a su manera, chaquiti se te va la cabeza. ¿Entiendes? Estamos viviendo hoy día en un mundo donde los manifestantes ya no tienen ya no tienen como que la gran responsabilidad de crear un mundo para nosotros porque ya lo crearon. Entonces, con este cambio de conciencia que estamos experimentando y viviendo, los manifestantes vinieron a hacer lo que les dé la gana, porque al ser eso, crean sistema para los demás y todos vivimos en ellos. Eh, Al generar y hacer eso que quieren hacer, su huella es sentir paz. Y mire que en este mundo los manifestantes nos han dejado un mundo de paz. Por más de que obviamente haya guerra, hay 140 guerras ahorita activas, no solamente en el Medio Oriente, en Rusia, hay 140 guerras activas ahora mismo. Es un tema de conciencia humana que ya estamos evolucionando de esto, pero todavía está. ¿Pero a qué se refiere que los manifestantes nos han creado un mundo de paz? Pensemos, bueno, vamos a echarle para atrás. 1000 años atrás, no nos vayamos tan lejos. Para sobrevivir necesitábamos ciertas amenidades, ¿no? Ahora, hoy día tenemos un water que funciona, tenemos electricidad a la punta de un dedo, tenemos el internet en un cosito que cabe en mi bolsillo, ¿entiendes? O sea, dentro de todo, sí, nos han creado un mundo donde si todo funcionase bien, estuviésemos en paz. Entonces es muy bonito porque es el impacto que vienen a generar los manifestantes a través de haciendo lo que les dé la gana. Si yo tengo un hijo manifestante, por ejemplo, lo importante de eso, o si yo tengo amigos que son manifestantes, es entender que ellos no están diseñados para escuchar a nadie. Ellos no están diseñados para tomar los consejos de nadie. Entonces, tener un niño manifestante es un reto para cualquier persona que no lo sea, porque lo correcto es permitir que experimenten y exploren a su propio ritmo sin tener que exigirles que tengan tu permiso, ¿no? Entonces, por ejemplo, aprovechando que tenemos nuevamente una manifestante en línea, eh,
escríbeme en el chat si reconoces esto, escríbeme en el chat si reconoces que de pronto en infancia era muy importante como que tener el visto bueno de esa persona que me cuida, ¿no? Como que estoy asegurándome de hacer exactamente lo que mamá me está diciendo que hacer. Porque entonces mamá me dice que haga por aquí, debería ser así. Porque entonces como que sentir que necesitas ese permiso porque si no la cosa no está bien. Y esa es ese es como que el gran karma que tiene el manifestante criado en lo que es desalineado de su ser. Entonces ellos tienen que venir a empoderarse, a entender de que no solamente no necesito el permiso de nadie, es que ya yo sé qué es lo que debo hacer para yo tener una vida llena de paz y satisfacción. Es un proceso. Ya tienes la información y a partir de hoy la puedes aplicar, sí, pero no significa que mañana, cuando te venga una situación, va a ser muy fácil decir que no. Va a tomar su tiempo, pero por lo menos ya tienes la herramienta que te dice, vamos a asesorar. Qué lindo que eso fue lo que te dijo la abuelita. Es como que ya estás lista para apoderarte de este gran camino que te tiene la vida predispuesta. Porque lo más bonito de todo, y esto lo vas a poder disecar en el reporte que tienes, es que esos deseos que tienen los manifestantes, por más de que desde un plano mental pueden parecer egoístas, que solamente piensan en ellos mismos, como mecánicamente están alineados y correctos, esos deseos te los dio Papá Dios directamente. Entonces, son exactamente la forma que tú vas a poder ser de servicio para el colectivo, para todo el mundo que te rodea. Entonces, es lo menos egoísta que tú puedes hacer, simultáneamente, a ser egoísta, a reconocer que lo que yo quiero es esto y lo voy a hacer. Y yo lo estoy diciendo en voz alta, que es tu estrategia. Informar significa decirlo en voz alta. Yo estaba a punto de contarte que una amiga mía, su pareja es manifestante, y ella también está súper metida en este mundo del diseño humano y lo aplica muy profundo. Y ella me dice, este loco, porque ella es generadora, dice, este loco, el otro día entró a la cocina y simplemente dijo en voz alta, quiero hacer tal cosa, y se fue. Y al día siguiente, una chica se perdió y tocó la puerta de su casa para pedir direcciones y justamente teniendo conversaciones con ella, porque no iban simplemente como que a soltar como que, sacando conversación, la chica hacía exactamente lo que su novio quería hacer. Y era como, le brindó la llave para poder ingresar exactamente donde quería ir. ¿Por qué? Porque lo dijo en voz alta. ¿Qué sucede cuando un manifestante informa, avisa lo que tiene que hacer? Es como que todo alrededor en el campo cuántico, dice, ok, estamos listos para activar esto. Listo, perfecto. Y te ubica a todas las piezas necesarias para llevar a cabo eso que quiere llevar a cabo. Al él decir en voz alta, él entró y dijo, quiero tener un carrito sanguchero. Y al día siguiente se paró una chica en su casa que estaba vendiendo carritos sangucheros, por ejemplo. Ese es como que el ejemplo de lo que estábamos hablando. Así de específico. La chica era como que era algo muy particular y esa chica particularmente trabajaba en eso y particularmente tenía una disponibilidad en ese ámbito. Entonces, el universo se encarga de darte exactamente lo que necesitas, todas las piezas que necesites para terminar creando ese impacto. Entonces, por más de que sea la minoría, tienen su propósito y vinieron a sentir plenitud y paz a través de hacer lo que se les dé la gana. Qué bonito, ¿verdad? ¿Alguna consulta sobre el manifestante, sobre el generador, cómo se interactúan entre sí? ¿Estamos bien? Ok, seguimos con los proyectores. Los proyectores son el 20% de la población y son las personas que vinieron a guiar. Son las únicas personas que, según diseño humano, o sea, mecánicamente, son las únicas personas que de verdad vinieron a ser coaches. Son las personas que de verdad vinieron a guiar a los generadores, obviamente, porque los manifestantes nadie los guía. Entonces, reconocer si tú eres proyector implica algo muy importante, porque los proyectores son las personas que vinieron a hacer esta vida más eficiente. Tienen la capacidad de ver más allá de lo que un generador tradicional puede ver, y de por sí lo que logra ahí es generar eficiencia en un proceso. Es como si nosotros nos pusiéramos como animales en la selva. Los proyectores son los monos o los pájaros que están arriba en los árboles y llegan y les dicen a todo el mundo, güey, el agua está por allá. Y si te metes por ese camino, llegamos en la mitad del tiempo. Y todo el mundo camina ese camino eficiente y ellos, como quiera, simplemente vuelan y llegan más rápido. Entonces, ¿a qué se refiere este ejemplo? A que como ellos vinieron a ser eficientes y no tienen ese sacro activo, que es la fuente de energía, esa gasolina, ellos en nuestro mundo moderno se perciben como flojos.
Entonces, entender a reconocer un proyector, si tenemos un proyector en casa, si tenemos un proyector en el trabajo, es entender que su fortaleza está en ver los sistemas, ser eficiente, pero no puedo exigirle 8 horas de trabajo. No son las personas que vinieron a tener 8 horas de trabajo, son las personas que se quejan con un horario de 8 horas de trabajo, son las personas que se queman antes de los 40 años, tienen problemas de salud, tienen problemas gástricos, porque no están diseñados para el arduo trabajo que un generador sí está diseñado para. Entonces, lo bonito de la dinámica del proyector es que su estrategia es esperar la invitación. ¿Qué significa eso? Como podemos ver, el manifestante es el único que de verdad inicia. Digo, quiero hacer esto y lo voy a hacer. El generador responde y el proyector espera la invitación. ¿Por qué? Porque esto indica que cada pieza interactúa. Entonces, ¿qué significa esperar la invitación de un proyector? Que ese proyector tiene que esperar, ¿verdad? Está viendo cómo una situación tiene que suceder, tiene el mejor consejo para cómo lidiar con esa circunstancia de la forma más rápida posible, pero si no es reconocido y no se le pide ese consejo, no se le invita a que participe, ese consejo no va a ser tomado bien. Seguro, nosotros hemos trabajado con proyectores, hemos vivido con proyectores que nos terminan diciendo un consejo que no queremos ir en ese momento y es como que, ay, qué pesado. Pero dentro sabemos que tienen razón, pero es como que, ay, qué pesado, ¿no? Ese por lo general es la dinámica de un proyector cuando no se le invita, cuando no se le reconoce. Pero cuando sí se le reconoce, ese proyector tiene toda la energía para darte y es muy bonito porque ellos son muy enfocados. Ellos tienen como que un enfoque, son muy buenos en esta cosa. Y la idea es guiar a los generadores en esa cosa. Entonces es una bonita sinergia. Saber si tú eres generador o proyector es grandísimo, ¿no? Como que saber si en tu familia tenemos un generador, un proyector, un manifestante. Es muy importante porque te permite utilizar tus piezas acordemente. Si tú tienes un hijo proyector, es bonito crearles espacios donde ellos mismos puedan ser, ellos mismos puedan poner todas las cositas que les gusta, sin mucha condicionamiento externo, sino permitirles que ellos mismos se vayan conociendo. Y luego siempre permitirles entender cuándo están siendo reconocidos, ¿no? Siempre decirles, por ejemplo, yo a todos mis amigos proyectores tengo como la tendencia, ¿no? La disciplina de que siempre les digo en voz alta, como que, ¿qué piensas? ¿No? ¿Qué piensas tú al respecto? Como que me encargo de decirles claramente, ok, estás invitada a que me respondas. O si no lo digo claramente, es como que, y dime lo que piensas, porque me interesa lo que piensas. Como que siempre trato de dejarle claro que lo que sea que quieran decirme está bien recibido, para que me puedan decir todo lo que me tengan que decir y así utilizar esos dones al máximo. Entonces es muy bonito porque tenemos a los manifestantes aquí por un lado haciendo lo que se les dé la gana, pero en ese proceso van dejando cosas para que los proyectores y los generadores vivan. Y entre generadores y proyectores se alimentan mutuamente, se ayudan mutuamente. El generador le da energía al proyector y el proyector le da dirección al generador. Entonces es como nuevamente, es como un gran reloj suizo con 8.000 millones de piezas que si cada quien nos conocemos y nos utilizamos acorde, podemos de verdad exponenciar nuestras relaciones. A mí me pasó, por ejemplo, con una clienta que ella es manifestante y su hija es generadora manifestante. Y en su forma de ser, ella ha tenido como pasiones muy claras, muy, muy definidas. Y ella me decía, es que me desespera de mi hija y no sé, me vuelve loca, ¿entiendes? Como que era algo que yo veía que la frustraba de verdad demasiado. Que su hija no se decidía por una actividad. Ella le metía puncha al karate y después cuando ya estaba a punto de competir se salió. Y después quería entrar a baile. Y entró a baile y lo mismo. A punto de estaban practicando, practicando y justo después de una presentación ya se salió, no quería más. Y así tenía diferentes actividades y yo le decía, mira qué bonito. Justamente tu hija es así. Qué bonito tú poder permitirte, desde tu propia perspectiva como madre, no proyectar en ella diciendo, es que tienes que terminarlo todo, porque no está diseñada para terminar nada. Qué bonito tener un hijo proyector y poder reconocer, es que tú viniste a de verdad hacerme la vida más eficiente. Ok, ¿qué piensas al respecto? ¿Qué te parece esto? Imagínense las generaciones que vamos a estar criando de niños empoderados en reconocer qué es lo correcto y qué no. Y el mundo que se genera a raíz de eso. Es, es el gran sueño que tengo, ¿no? De ver ese mundo, el nuevo mundo, ¿no? El cielo en la tierra, como dicen por ahí. Aquí, así, con el diseño humano que llamamos al cielo en la tierra, chicas. Literal. El último tipo de energía, que lo voy a hablar muy brevemente, porque son literalmente menos del 1% de la población, son los reflectores.
Y los reflectores son, como pueden ver, todos blancos. O sea, cada uno de los centros están completamente abiertos, lo que significa que ellos reciben absolutamente toda la información del mundo exterior. Nada es propio. Sus ideas no son propias, su identidad no es propia, sus emociones no son propias, su dirección en esta vida no es propia. Son personas que vinieron a experimentarlo todo en esta vida. Y permitirse experimentarlo todo requiere de reconocer que tienen como que un tiempo para poder experimentarlo todo. Entonces, algo muy peculiar de los reflectores es que ellos vinieron a tomar decisiones después de un ciclo lunar. Por ejemplo, si yo fuese reflectora, lo correcto para mí sería, es que quiero tener un carrito sanguchero. Ok, de a partir de hoy, cuento 28 días y cada día me observo. Cada día veo si el universo me pone algo. Un día me siento bien al respecto, otro día me parece aburrido, al día siguiente vuelvo a tener más cosas y aprendo cosas nuevas que me llegan a motivar. Y así, todos los días son piezas que al término de esos 28 días, cuando veo qué fue lo que transitó, digo, mira, sí, yo creo que lo que mejor me conviene es tener un carrito sanguchero, sí, y tomar la decisión recién ahí. Imagínense estas personas. Yo he tenido solamente una clienta reflectora en toda mi carrera con diseño humano. He conocido dos reflectores más, pero solamente he tenido una clienta. Entonces, de verdad, son como unicornios. Y, y en el caso de que alguna se tope con un reflector en su vida, pues permitirles ser, no atarlos a nada. Si hoy quieren cambiar de parecer ayer, déjenlos. Eso está correcto para ellos. Y lo bonito es que ellos vienen a vivir una vida como que de sorpresa, como que vienen a sorprenderse por toda la vida. Como que, ay, mira qué interesante, pasó esto. Ay, mira qué interesante, me gusta eso, vamos a hacer así. ¿Entiendes? Como que son unas personas muy bonitas. Y lo especial de ellos es que como están todos abiertos, cuando estás tú frente a un reflector, dado como su nombre, reflejan tu mundo interior. Entonces es como que tú estás en ese momento con un espejo. Ellos te van a reflejar tu mundo interior. Entonces, si el reflector se siente mal y empieza a actuar emocionalmente y tiene una crisis emocional enfrente tuyo, es muy probable que está procesando tus emociones. Es una dinámica muy, muy, muy bonita y los tengo en el corazón a ellos. Eh, pero como son tan pocos, aquí tenemos el gráfico, ¿no? De la diferencia de lo que somos cada quien. Aquí tenemos a los generadores manifestantes, los proyectores, los manifestantes y los reflectores. Así nos encontramos en el gran mapa mundi cuántico de la civilización humana. ¿Dónde caes tú? ¿No? Y sabiendo dónde caes tú, ok, ¿cómo es que yo funciono? Yo funciono así, perfecto, ya yo estoy en mi carril. Y desde ese lugar se crea una vida con menos resistencia, con menos resistencia. El otro aspecto que es para mí el más importante, o sea, este es el factor que a mí me hizo, es que yo tengo que enseñarle esto a la gente, es la autoridad. Hay 6 tipos de autoridades diferentes. ¿Y qué es lo que nos explica la autoridad desde un punto de diseño humano? Nos enseña que la mente, que es lo que normalmente nos dicen que debemos de utilizar para tomar decisiones, hay que ser lógicos, hay que razonar las cosas, piénsalo muy bien, ¿verdad? Pero la mente en realidad es un receptor de ideas. Y porque es un receptor, no es un punto de decisiones. Es como si yo le pidiese a mi router que tomara decisiones por mí. El router solamente está ahí para recibir una información y después amplificarla. ¿Cuál de mis mecanismos internos es el que yo debo de escuchar? Esa es la autoridad. Hay personas que tienen una autoridad en donde tienen que hablar las cosas, tienen que hablarlas en voz alta, y pasando por ese proceso de hablarlas en voz alta, es que se dan cuenta cómo se sienten al respecto de una decisión y si es correcta para ellos o no. Hay personas que vinieron a tener sus emociones en consideración al tomar decisiones. Hay personas que vinieron a tomar sus instintos al tomar decisiones. Entonces, al tú saber cuál es tu autoridad, cuál es ese mecanismo automático en el cual tu alma se comunica a través de ti, a través de esa autoridad. Tu alma sabe si esa decisión que estás contemplando es correcta para ti o no. Y el alma toca el botoncito del centro de autoridad. Por ejemplo, vamos a ir acá atrás con este centro del reflector. Los 9 centros que vemos acá, que, Mica, tú los puedes encontrar en la grabación porque es una explicación un poco más extensa, pero estos son como que los chakras. Y los chakras, desde un punto mecánico de diseño humano, cada uno tiene su mecanismo. La autoridad se rige dependiendo de cuál de estos centros está activo, y cada uno de ellos tiene como una jerarquía. Entonces, por ejemplo, los reflectores no tienen ningún centro activo. Entonces, ¿cuál es la autoridad de un reflector?
sea, ¿cuál es la forma correcta de tomar decisiones? Esperar 28 días. Si un reflector se esfuerza y se obliga a tomar una decisión en menos de ese lapso de tiempo, va a generar decepción, va a generar frustración, va a generar resistencia y cortocircuito en lo que está haciendo. Por ejemplo, en este caso, tenemos a este proyector. Este proyector, este proyector tiene su autoridad mental. Este es el centro que tiene jerarquía dentro de todo lo que está aquí para tomar decisiones. En este caso, el manifestante. Este manifestante tiene el plexo solar, las emociones. Ese es como que el primordial. En la jerarquía, primero está el centro emocional, después está el centro sacral, después el de los instintos y así sucesivamente. No les quiero llenar mucha información porque no es muy pertinente. Pero, ¿qué significa? Que esta persona, su autoridad es emocional. Significa que esta persona, para tomar decisiones, tiene que reconocer y entender sus emociones al respecto, cómo ese algo les hace sentir. Y si se siente bien, esa decisión es correcta. Si no se siente bien, esa decisión es correcta. Punto. No importa lo que la mente te quiera decir, convencer, porque por lo general lo que la mente hace es convencerte de lo contrario. No, no hagas eso. Por X, Y, Z motivo. Te obliga a ir en contra de tu autoridad. Es el ego, ¿no? Es lo que llamamos el ego. Eso es lo que está en la mente. Entonces, por ejemplo, en este caso, el sacro es la autoridad de esta persona. Centro emocional no está definido, cabeza tampoco está definida, pero en este caso, el sacro es el siguiente al emocional. Entonces, esta autoridad, mi autoridad, es sacral. ¿Qué significa eso? Que son mi intuición, que parte de ese centro, que funciona en sí y no, porque hablábamos de que el generador se le habla en sí y no, en esto o lo otro se le da opciones cerradas. Ese es mi centro de decisiones. Yo no, si yo me pongo a pensar mucho en una decisión, ya está mal. ¿Por qué? Porque el sacro sabe en el ahora. Si tú me preguntas, ¿quieres hacer esto? Y me dices, si quiero hacer esto, entonces eso es lo que vamos a hacer. Si mi mente me dice, ay, no, pero es que pasa esto y pasa lo otro y pasa lo otro, entonces mejor no. Pero mi sacro me dice que sí, por ende sí es una decisión correcta. Pero si yo le digo que no y voy en contra de esa decisión, genero cortocircuito, genero resistencia, genero frustración. Yo pienso en todas las formas, en todos los momentos que eso me ha pasado. Y todavía me pasa, porque soy humana, no soy perfecta. Y por más de que tenga muchos años aplicando esto, todavía mi ego me coge y me dice, ay, pero no lo hagamos ahora, no pasa nada, vas a ver que no pasa nada. Mi mente me dice, vas a ver que no pasa nada, y pasa. Entonces, sirve de evidencia para yo decir, ¿sabes? Que yo sabía que tenía que haber dicho que no, dije que sí, porque me sentí obligada por la presión que mi mamá me puso, pero yo sabía que tenía que haber dicho que no. Entonces, la próxima vez que estoy en esa misma circunstancia, se me va a venir más fácil decir que no, porque ya lo reconozco y ya sé las consecuencias de ir en contra de mi autoridad. ¿Tienen alguna consulta sobre la autoridad? Porque es muy pertinente, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso de Desiree, ella tiene una autoridad muy particular, que tiene un porcentaje muy, muy, muy pequeño de la población. Eh, el tuyo, ya de por sí, que eres manifestante, eso es un 10% de la población. Pero la mitad de los manifestantes tienen autoridad emocional. Entonces ya estamos hablando de un 5% que no tiene esa autoridad. Y como quiera de por sí, no todos tienen la autoridad que tú tienes, es como un 2% de la población. Entonces, como para dar el ejemplo, tu autoridad se rige, me encanta, porque es que de verdad es la forma más eficiente de yo decirlo. Tu autoridad se rige por reconocer qué es lo que más deseas hacer, qué es lo que quieres hacer, qué es lo que tú quieres, qué es lo que más deseas. Eso que más deseas es exactamente lo que es correcto para ti decidir hacer. Y es, Milka, pásame tu información de nacimiento, pásame tu fecha, tu hora y lugar. Ya, Entonces, ahí te digo, el 6 de julio del 86. 6 de julio, 86. Sí, 7 de la mañana. 7 en punto. Sí, en punto. 6 de junio o julio. Julio, julio. Cáncer. Ujú. Del 86, 7 de la mañana. ¿Dónde? Lima. En Lima. Vamos a ver. Tú eres generadora, justamente. Lo que veníamos hablando, de que hacer las cosas que te apasionan. Y cuando las cosas te apasionan y te lo ponen enfrente, tú quieres hacer esto, empezaste con 20 soles. Mira cómo estás creando todo un imperio. ¿Me entiendes? Esa es la frecuencia del generador. De que haciendo lo que te apasiona hacer, el éxito viene solo. Con tal de que tú busques esa satisfacción, el éxito viene solo. Y tu autoridad
Tu autoridad es sacral, así como veníamos hablando ahorita, de que en el momento tú tienes esa intuición que te dice, ¿quieres hacer esto? Y entonces te dice, sí, sí quiero. Porque es que el sacro habla en ajá o ah. Tú reconoces esos sonidos y ya tú sabes exactamente lo que tienes que hacer. A mí, esta es mi autoridad también. Y yo personalmente, entre más la entiendo, más la amo y amo tener esta autoridad porque es que de verdad, y tener el conocimiento de reconocerlo, porque entonces ya yo me lo planteo. O sea, digo las cosas en voz alta, quiero esto. O le digo a alguien, ¿cuáles son las opciones? Si alguien me dice, ¿qué quieres comer? Yo le digo, ¿cuáles son las opciones? Dame opciones. ¿Me entiendes? Ya yo sé cómo pedir que me den la información que yo necesito para que mi sacro me diga, ¿quieres esto? ¿Quieres maquis o quieres ceviche? ¿Entiendes? Me dicen maquis y mi sacro hace, "Ajá, sí, sí quiero, vamos por maquis, dale, dale". Entonces, reconocer el punto de autoridad es como dándote las riendas completas a escucharte a ti misma y esa vocecita que tú reconoces como tuya, como propia, que tú sabías que esa voz te viene guiando toda la vida y reconozco los momentos en donde esa voz me dijo que sí y dije que no y yo sabía que tenía que decir que sí, como viceversa. Lo bonito y lo particular del te decidir es que de verdad estás aquí para seguir tus deseos. Si tú deseas tener esto y esto, pues eso es lo correcto para ti. Y nos han vendido una idea de que los deseos son egoístas, pero qué bonito ser de las pocas personas en el mundo que te puedes dar todo el espacio y permitirte de verdad no juzgarte por tener deseos, porque esos deseos son divinos, son un diseño divino que tú tienes. Y honrarlos te permite crear, o sea, mira lo que estás haciendo con tu proyecto de agua, ¿entiendes? O sea, ¿qué más que darle agua a la comunidad? ¿Tú me entiendes? ¿Qué más impacto tan bonito y tan básico de crear paz en una comunidad que proveer agua? Es muy lindo. Entonces, sí, es muy emocionante reconocer cómo si tú sigues tu corazón, mira, y esto es algo que se le dice a todo el mundo, que es muy cursi, porque de verdad se le dice a cada rato, porque es que de verdad todo el mundo debe seguir su corazón. Y su corazón en el sentido de que todos tenemos un alma que nos guía, todos tenemos estas pasiones, sí, pero en tu caso es literal. En tu caso es, es exactamente lo que tienes que hacer para tú progresar en esta vida. No escuchar a tu mente, no escuchar a nadie más, no escuchar lo que te diga el papa, no escuchar lo que te diga tu mamá, es escuchar a tu corazón y de ahí tú vas a terminar atrayendo las circunstancias de vida que más deseas y por consecuencia o casualidad terminas generando cosas bonitas en este mundo que va a ayudar a muchas personas. Entonces sigue tu corazón, que esa es tu autoridad. Y con Milka, qué bonito decirte que sigue tu intuición nunca te va a mentir, tu intuición siempre va a hablar en sí o no, no existen los grises. Ya teniendo ese conocimiento, podemos soltar el concepto de los grises. No, pero de pronto ya no es. ¿Quieres hacer esto sí o no? ¿Sí o no? Mm, no sé, es un no. Es fácil, es tajante, es limpio y elegante. No tiene, la mente después va a venir, no, pero es que entonces, si yo hago esto, entonces cumplo con esto, y entonces su tanita va a estar contenta, y mi papá va a estar contento, y mi marido va a estar contento, pero si tu sacro te está diciendo, no lo hagas, y tu mente te está razonando, metiendo la lógica de que la forma correcta es sí hacerlo, porque entonces cumplo con esto y esto y esto, pero si tu sacro te dice que no, mi hermano, es un no. Y puede que no tenga sentido, no va a tener sentido, no lo va a tener. ¿Por qué? Porque el sacro no es un centro de lógica. Entonces, por naturaleza, no tiene raciocinio, no tiene sentido, porque míralo de esta forma. La mente solamente sabe medir lo que ya conoce. El futuro, lo que no ha pasado, obviamente, no ha pasado por el campo y no ha sido medido. El sacro, como está conectado con la autoridad, sí sabe hacia dónde te diriges. Entonces, por más que una decisión no parezca muy lógica, si yo sigo a mi sacro, estoy confiando de que él me está guiando en el camino apropiado. Y más adelante se me va a revelar cómo tenía razón de haberle escuchado. Como que el cerebro, la mente, no sabe predecir el futuro. Entonces, yo seguir mi sacro es un ejercicio en confianza, en que, ok, este es mi sistema, este es mi mecanismo, así es que tú me estás guiando. Ok, yo ahora mismo estoy sintiendo que esta respuesta es un no. Mi mente me está diciendo que es un sí,
por X y Y motivo. No quiero quedar mal, no quiero parecer así. ¿Me entiendes? Como que la mente nos va a dar muchos raciocinios con diferentes cosas, ¿verdad? Para ir lo contrario. Pero como no sabe lo que va a suceder, no sabe que al tú decir que no, en realidad estás permitiendo que el campo sea lo más eficiente para plantar ciertas semillas. Entonces tú estás diciendo, yo confío, yo voy a honrar mi autoridad y simplemente sigo transitando esa vida, ¿verdad? Y dos, tres pasos más adelante te pasa algo ¡pum! Que se dice, ah, viste, por eso quiero un no. Y esa circunstancia termina siendo exactamente lo que necesitas, exactamente lo que quieres, lo que estás tratando de manifestar. Como que todo el alma se comunica a través de la autoridad. El alma ya sabe qué es lo que vino a hacer, ya sabe a quién vino a ayudar, ya sabe que hoy iba a ir al súper y no al mercadito. Entonces, ese tipo de detallitos minuciosos, mundanos, que no tenemos por qué tener como que mucha conciencia de ellos, pero cada uno de esos momentos son importantes, cada uno de esos momentos son valiosos, por más mundanos que sean. Por eso es que mi marca se llama La Magia Cotidiana, porque de verdad es conseguir una forma de entender que cada momento es sagrado y cada momento, por más insignificante que se sienta, puede generar secuelas o muy importantes y muy bonitas o muy dañinas. Entonces, es reconocer que en el ahora mi autoridad sacral me está diciendo que no voy a hacer eso, entonces no lo voy a hacer, porque el efecto mariposa que va a generar después va a ser mejor si yo honro mi autoridad a que no. Entonces, como que de cierta forma es como dándote todo el permiso de darle, de escuchar a tu intuición, que te dice, por aquí no es, por aquí sí es. Y algo muy bonito es que, Milka, tu diseño, que te voy a mostrar aquí en rapidez, estas son tus entrañas cuánticas. ¿Dónde nos fuimos? Ahí. Si ves, estás casi toda abierta, pero tienes tu centro de raíz definido, tu sacro, que es el motorcito de la vida, y el instinto. Tu instinto también está afilado y siempre correcto. Entonces, ¿qué significa eso? Con todos estos otros centros abiertos. Los centros abiertos lo que nos explican, lo que nos vienen a enseñarnos, es que eso es exactamente lo que no somos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mis ideas definidas, mis ideas son muy mías, muy propias. Si yo tengo mis ideas abiertas, que es como el caso tuyo, que mira, te voy a mostrar similar acá, porque esta persona es así, ¿entiendes? Tú tienes este centro abierto, tú tienes casi todos estos centros abiertos, ¿verdad? Pero vamos a hablar de este. Este es como que el centro de ideas. Tener este centro abierto implica automáticamente que todas tus ideas van a venir del mundo exterior. Tú te vas a inspirar de lo que ves alrededor. No es como que algo muy, como que tú sola en tu cuarto simplemente te vas a inspirar sola. No, tú vas a estar con el TikTok, vas a estar con la televisión, ¿me entiendes? Tú te vas a estar queriendo absorber toda la información externa porque ahí es donde te inspiras. Y, y entonces lo bonito de aquí es que todo esto no es tuyo. Entonces, en tu caso, tú tienes este centro que es el emocional, tampoco está definido, que es lo mismo con Desiree. Aquí las dos tienen el centro emocional abierto. Y tener el centro emocional abierto implica que por lo general, si sientes una carga emocional, lo más probable es que no sea tuya. Lo más probable es que venga o de tu marido, o de uno de tus hijos, o del jefe, o de un cliente, como que alguien que sí tiene este centro definido, como por ejemplo este manifestante que es emocional. Si esta persona entra a mi vida y empezamos a hablar y se está sintiendo de una forma, yo voy a absorber sus emociones, pensar que son mías primero que todo, y luego amplificarlas. Entonces, si esta persona se siente mal a un nivel 3, yo me siento peor a un nivel 5 o 6. Entonces, el ejercicio está en reconocer que lo mío es, o por ejemplo, en tu caso, L, lo tuyo es los instintos, la intuición y el manejo del tiempo, porque el centro raíz, este centro de raíz definido, habla de la gestión del tiempo. Sabe cuándo hacer las cosas, sabe cuándo las cosas son correctas de hacerlo. Entonces, siempre hay una presión para hacer las cosas, pero porque ejecutan cuando tienen que ejecutar. Y, exacto, el centro emocional abierto es mecánicamente el famoso empata, la persona que tiene empatía pura por las personas. ¿Por qué? Porque ese centro está abierto como una esponjita, recibiendo todas esas energías. Los centros abiertos son receptores, son como routers, que vienen a recibir una señal, amplificarla y diseminarla. Los centros cerrados son los que emanan, son los radios que emanan esas energías. Entonces, saber qué es lo tuyo y qué no, te permite justamente saber y gestionarte, ¿no? A mí me pasaba que me frustraba mucho cuando era como una obsesión que yo tenía por tener una idea original.
Como que eso fue un tiempo en mi vida donde me di cuenta que todo lo que yo hacía era inspirado por otra persona. Si esta canción me gustaba, era porque a mi mejor amigo le gustaba. Si yo me vestía así, era porque yo vi a mi amiga vestirse así y me gustó y me empezó a poner así. Todo lo que estaba en mi vida venía de afuera y yo estaba en un proceso de autoconocimiento que quería entender que es mío y que no. Y me empecé a frustrar porque reconocí de que, mira, Kina, pero es que todas las ideas que tengo no son originales. Quiero crear algo original. Cuando entiendo esta mecánica, fue como un peso que me quitaron automáticamente encima. Es que yo estoy diseñada justamente para tener inspiración del mundo entero. No estoy diseñada para tener ideas originales. Y es como que, ok, ya es un factor menos que me ofusca psicológicamente, que me ofusca emocionalmente y que afecta cómo me comporto con las personas o cómo me trato a mí misma, ¿no? El valor del diseño humano, hay tantos y es tan complejo que, que de verdad es un regalo que tenemos. Queriendo un poco hablar de lo que es esa aplicación individual, que es lo que te da el permiso, ¿no? Lo que venimos hablando, te da el permiso de ser tu versión más auténtica. Por eso es que en este taller lo que es una invitación a ustedes que de ahora en adelante empiecen a estudiarse y conocer su diseño humano. Hoy día hay un montón de personas que lo hacen. O sea, cuando yo empecé, no era muy conocido, era dentro de círculos muy cerrados. Eh, Todavía no existía el TikTok, entonces la forma que dialogamos en las redes sociales todavía era un poco más directa, ¿no? Como que grupos específicos, cadenas de correos, páginas web en particular que tenías que pagar para participar con la comunidad, y era caro. Y lo que termina siendo es que el, termina siendo algo que al más personas hacerlo, se vuelve más disponible. Pueden meterse a YouTube y hay podcasts, hay canales en YouTube que hablan del diseño humano en español, que ya que tienen su diseño, okay, ¿qué significa ser generadora? ¿Quieren profundizar? Ok, métanse a YouTube gratis y entiendan qué es un generador, qué es un manifestante, qué es esto, qué es lo otro. ¿Entiendes? Como que es un estudio de por vida. Porque entre más se entienden, más permiso te da de ser tu versión más auténtica. Entonces, y como nunca va a dejar de ser así, pues tienes para estudiarte, ¿no? Eh, el hecho de que te empodera a entender tu voz interior y actuar acorde, para mí es el factor que tiene más valor. Nuevamente, para mí es algo que me dio paz, me dio mucha paz interior. Reconocer mi diseño y entre más detalles entro, todavía estoy descubriendo cosas que yo digo, ¡oh! ¡Qué interesante! Con razón yo era así, con razón esto me pasaba. Es muy bonito y parte también, adicionalmente del concepto de yo conocerme a mí misma. A mí lo que me ha ayudado muchísimo es a entender a mi familia, a tener más compasión con mi madre, a tener más entendimiento con mi papá, a, a mi sobrinita chiquita, que desde chiquita la he estado viendo creciendo y yo digo que ella es generadora, entonces siempre ella es emocional, ¿no? Entonces como que todas estas cosas de enseñarle cómo utilizar toda su energía, cómo solamente hacer lo que sí le gusta, como que no obligarla a escoger cosas que, que no le iluminan, porque los generadores vienen a hacer las cosas que le iluminan, ¿no? Entonces, para mí lo más importante es entender el diseño humano para los niños, para las próximas generaciones que vienen. Si queremos ser madres, si ya somos madres, tener esta perspectiva adicional como una herramienta en donde yo puedo criar a mi hijo de una forma donde no estoy proyectando lo que yo entiendo que es correcto o lo que me funciona a mí, ¿no? Termino dándole a mi hijo lo que necesita verdaderamente, desde un punto mecánico. Por ejemplo, nuevamente, si yo soy generadora y yo tengo un hijo manifestante, puedo o regirme por la forma tradicional de que, bueno, el padre es el que sabe y tú haces lo que yo digo porque tienes que hacer lo que yo digo, o yo pudiese yo misma, ¿no? Expandir mi forma de ser y mi entendimiento de cómo criar y ser más flexible, ¿no? Darle el espacio a mi hijo dentro de un espacio seguro, ¿no? Hacer lo que se le dé la gana, a ver qué sale. Qué bonito poder empezar a tener esta herramienta que nos permita crecer sin proyecciones emocionales, sin patrones transgeneracionales, que a nosotras sí, ¿no? A nosotros sí nos vinieron con todas estas programaciones que gracias a herramientas como la ayahuasca estamos deshaciendo. Pero ahora lo que tenemos en las manos con el diseño humano es la posibilidad de también crear generaciones donde eso no tiene que pasar, que no tienen que sanar, porque no se les ha traumatizado, para empezar, ¿no? El otro aporte que ya lo mencioné también es el aporte empresarial. Aquí ambas son empresarias y a conocer el diseño humano y exigírselo
¿no? Porque ya a estas alturas yo lo exijo, ¿no? Yo en las diferentes empresas donde he trabajado es algo que implemento dentro del sistema de recursos humanos. Y es como que, ok, listo, me pasas tu información, no sé, el DNI, número telefónico, hora de nacimiento y fecha de nacimiento y lugar de nacimiento, gracias. Y la gente me mira, ¿para qué? Y yo, bueno, para saber ciertas cosas importantes. Pero así tú sabes qué equipo tienes, cuáles son tus piezas, ¿no? Si yo tengo un proyector, no voy a estarle sacándole la mugre, haciéndole que trabaje 8 horas al día. Yo lo voy a poner en una forma que lo que haga es trabajar en un sistema operativo donde puede darse cuenta si las cosas están funcionando bien y si algo está mal, dice, hey, persona A tiene que hacer tal cosa para arreglar tal cosa, persona B tiene que hacer tal cosa, ¿me entiendes? Son las que guían, pero no son las que hacen. Si yo tengo un manifestante, darle un espacio para que pueda ser el que tenga como que ideas creativas o que haga cosas. Por lo general no son muy buenos empleados, pero tienden a, tiende a ser un espacio que te permite ahorrar tiempo, ahorrar dinero y de alguna forma también hacer que tu empresa sea eh, más beneficiada en todo sentido, porque estás utilizando todas tus piezas de acuerdo. Y como les había mencionado, esta es una modalidad que está siendo cada vez más reconocida. Si bien son las primeras capaz en su círculo que escuchan de este concepto y que se han permitido seguir la curiosidad de saber qué es lo que es, no son las únicas y es algo que está en auge, que está creciendo cada vez más y más. Como pueden ver, aquí hay nombres muy conocidos, como hay algunos que capaz no, pero seguro todos reconocemos lo que es Forbes, todos reconocemos lo que son las cadenas de Estados Unidos, capaz hemos visto sus logos en algún momento. Eh, y estas otras publicaciones como Goop y Entrepreneur son eh, marca tendencia a nivel global. Entonces, si todas estas publicaciones están hablando que el diseño humano es la modalidad que todos tenemos que tener en cuenta en el 2023, es porque de aquí en 5 años la mayoría de las personas van a tener un conocimiento básico. Así que qué bonito ser las primeras en tener esta ventaja, ¿no? En lo que es el diseño como tal. ¿Tienen algunas preguntas que quieran dialogar? Este es el momento para profundizar en cualquier cosa que tenga que ver con su diseño. Yo voy a apagar la grabación para que no hacerlo tan largo.